Dios les bendiga, es un grandísimo placer estar llegando hasta sus hogares con este programa muy especial que estamos entrando hoy hasta cada uno de sus hogares. Paganismo sin velo, ese es el estudio, este es el programa que estará llegando hasta sus hogares. Para entrar en este primer programa, déjeme primeramente compartir la santa y bendita palabra del Señor. Dice así en el libro de Romanos, capítulo 1 y el versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorrectible en semejanza de imagen de hombre correctible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Déjeme presentarle a nuestra conductora. Ella es la pastora Noemí Noble. Es licenciada en teología, o sea que no está hablando de una persona que no conoce la verdad sobre las Sagradas Escrituras. Tiene una licenciatura en teología, aparte de ser profesionista en diferentes carreras que ella tiene. Pastora, un placer presentarla en este programa especial que está saliendo el día de hoy y que va a estar en múltiples de hogares y que va a ser de bendición, grandísima bendición. Así este programa. Esperamos. Pues sí, también tenemos aquí a nuestro hermano Salomón. También le damos la bienvenida, que va a estar aquí también acompañándonos en esta mañana. Bueno, Paganismo sin velo es un programa sumamente motivador por muchas razones. Porque en este tiempo la sociedad padece de algo que se le conoce científicamente como hemeralopía, ceguera espiritual. Entonces, precisamente porque dice que que Dios les cegó el entendimiento para que, de tanto que se resistieron a la verdad, Dios les entenebreció el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, pero en estos tiempos, Dios está revelando a sus hijos la verdad para que se diga, para que se quiten esos velos de tanta gente que está creyendo cosas que no son. Paganismo sin velo es un programa de investigación que pretende develar el misterio religioso del paganismo en torno a la verdad bíblica e histórica también. La pregunta a contestar en nuestra serie de programas será: ¿hay un solo Dios o hay muchos dioses? Eso es algo muy, muy profundo. Acompáñanos a descubrir las respuestas aquí en este programa Paganismo sin velo, que son las verdades ocultas de las creencias antiguas. Bienvenidos. Pastora, Noemí, antes de pasar con el pastor Salomón de la Cruz, una de las partes que tocó dice que cuando las personas se resisten a la verdad, entonces Dios endurece, confunde esas mentes por negarse. O sea que hay gravísimas consecuencias cuando una persona se niega a escuchar la verdad. O en este caso, como en algunos de los programas que vamos a tocar, que va a ser sobre cristianismo y sincretismo, que vamos a tocar, también se puede dar el caso, y ya voy a presentar al pastor también, Salomón de la Cruz, se puede dar el caso de alguien que conociendo la verdad de Dios, es decir, evangélico, puede caer en el mismo problema y de negarse a confrontarse con la verdad absoluta que es Dios. Exactamente. Y entonces Dios entenebrece su mente y ahí va a caer en esta serie de cosas. Está profundo esta parte que vamos a tocar, ¿no? Está muy profundo y mire, pastor Antonio, esta palabra el Señor me la reveló así. Dice, el pueblo tiene emer. Me revela una palabra solamente, emer. Y digo, ¿qué es esa palabra? La busco en donde quiera y no la encuentro así. Es una palabra latina. Pero es una palabra, emer, me la dio, la puso en mi mente. Y entonces la tuve que investigar, es una palabra compuesta.
que es hemeralopía, ceguera a plena luz del día. Wow. Y desde que el Señor me reveló esa palabra, me ha dado unas palabras impresionantes a raíz de que Dios puso en mi corazón que yo diera este programa, Paganismo sin Velo. Entonces la gente necesita ser liberada de esa ceguera espiritual. Y ese es el punto, y esa es la razón de este programa, Paganismo sin Velo, que es el título, por cierto, de este programa. Y para ello también tenemos al pastor Salomón de la Cruz. Salomón de la Cruz es ha sido pastor, es maestro de instituto bíblico, es licenciado en teología con especialización en hermenéutica y apologética. Pastor Salomón, interesantísimo este tema e importantísimo para nuestra audiencia, tanto cristiana como no cristiana, es importantísimo este tema. Así es, doctor. Bueno, pues antes que nada, saludos a todos nuestros amigos que nos están mirando. Aquí estamos transmitiendo desde Veracidad Channel. Doctor, le damos la bienvenida también aquí a Cancún, que es el lugar donde estamos haciendo este trabajo, y la pastora también. Un privilegio estar con ella en este equipo tan especial. Y el tema nos invita a hacer un alto, a reflexionar. No importa la fe, la creencia que usted tenga, lo importante es reflexionar. Si yo tengo una fe y no la analizo desde todas las perspectivas históricas, filosóficas y sobre todo bíblica, entonces tengo un grande problema. Si tengo miedo a que descubra la verdad, entonces tengo un problema. No importa si soy evangélico, católico, otra religión, lo importante es delante de mí tener todas las evidencias, porque nuestra fe no sea una fe ciega, doctor. Claro, porque dice que nosotros debemos de creer primeramente con el espíritu, pero también con nuestro entendimiento. Es muy importante, porque la mente es lo más importante que Dios nos ha dado, ¿verdad? Lo más valioso que tenemos. Sí. Bueno, pues nuestro tema del día de hoy es paganismo y cristianismo. Vamos a ver esos dos temas el día de hoy. Y vamos a empezar primero qué es el paganismo, qué es el cristianismo, cuáles son sus orígenes. Y comenzaremos por definir qué es paganismo, doctor Bolaños. Primer punto, le toca a usted. Paganismo, déjeme ir rápidamente al diccionario, y dice el diccionario que viene de la palabra paganismus en el latín, y significa sistema religioso que desconoce la supremacía de Dios, aceptando como real la existencia y la interferencia de otros dioses en los asuntos humanos. Eso es la parte más básica. Es decir, que paganismo es una mezcla. Al mismo tiempo va a encontrar usted a paganos, por ejemplo, de origen católico, que ellos creen en la Trinidad de Dios, absolutamente. Ellos creen en Dios Padre, en Dios Espíritu, Dios Hijo, y creen que todo es uno mismo. O sea, al mismo tiempo confiesan ser monoteístas. Eso se llama, creemos en un solo Dios, nada más, un solo Dios, y fuera de él no existe otro Dios. Pero al mismo tiempo mezcla otras deidades. Al mezclar otras deidades inferiores, podríamos llamar, ya se cae en lo que es paganismo, y se va a caer en lo que se llama el politeísmo, que es la mezcla de múltiples de dioses. Esa es la parte peligrosa del paganismo. O sea, y puede que mucha gente dice, no, pero yo creo en que solo hay un Dios. Y ese es el credo de la Iglesia Católica. Creemos en un solo Dios. El credo de eso y todo. apostólico. Pero el problema es que si se hubieran quedado solo con el credo y hubieran mantenido esa base del credo, se le llama credo apostólico, que es la creencia en un solo Dios y en las Sagradas Escrituras, no tendría ni un solo problema hoy en día en la Iglesia Católica. Exactamente. El problema es cuando ella desvía esa adoración del Dios verdadero, acompañándolo con otras deidades. Otras deidades, sí, es muy cierto eso. El credo, pues yo cuando fui católica romana, y después ya que el Señor me trajo nuevamente acá, pues no hay ninguna diferencia con el credo, es el mismo que nosotros sabemos. Pero lo malo fue eso, que incluyeron otras deidades, otros... Mezclaron, lo cual automáticamente metieron el paganismo. O sea, si ellos se hubieran mantenido
en las bases. Estamos hablando de la Iglesia Católica, un ejemplo. Aunque el paganismo abarca todo. ¿Va? El paganismo todo. está el En todas hinduismo, partes. el budismo, el islam mismo. El islam mismo que confiesa ser También monoteísta, monoteísta, ajá. son paganos también. Definitivamente, Tienen múltiples, sí. múltiples de prácticas paganas. Es decir, entonces el paganismo encierra todo. Nosotros estábamos enfocando al comienzo solamente en la Iglesia Católica, pero hablamos por la razón de que la Iglesia Católica tiene un credo que es muy importantísimo, porque ese credo de la Iglesia Católica confiesa las bases fundamentales de las Sagradas Escrituras, pero cuando mezcló, se perdió. Exactamente. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos con esta para que se amplíe más la pregunta. Regresamos con usted, no se vaya. Qué bueno que continúan con nosotros en este tan interesante y un tema muy controvertido, pero tan actual. Y para esto, aquí con el pastor Salomón, que continúe, por favor. Gracias, pastora Noemí. Tenemos algo, dos cosas, ¿no? Lo primero que comentaba el doctor sobre el tema del paganismo, que se resume en politeísmo. Y una nota interesante de ustedes que no precisamente tiene que ser un politeísta. Puede tener un solo Dios, pero cuando no es el Dios que está basada en la revelación bíblica, se cae en el paganismo. Y continuando con la definición de la palabra paganismo, hay una definición interesante, doctor, que a mí me pareció tremenda, y cuando la veo, inmediatamente viene a mi mente varios elementos, tanto de los salmos como de otros pasajes, que la palabra paganismo quiere decir adoración del palo. Y esto rápidamente lo relaciono con un tema que tiene que ver con una religión indoafricana del Congo que se llama el palo monte, el palo mayombe o brillumba, que traído por los esclavos a Cuba, y de Cuba se ha distribuido a varias partes de Latinoamérica por ese misticismo que existe, que sus pilares son la creencia en los poderes de la naturaleza y la veneración de los espíritus ancestrales, que está basado en el paganismo. Se usa el tema de la energía y hay una mezcla entre catolicismo y religiones nativas del Congo en ese sentido. ¿Cómo esta religión influye y tiene bienvenida en las religiones aquí de América? ¿Y por qué razón, doctor, es que usted considera que tiene aceptación este tipo de paganismo? Indiscutiblemente la historia de nuestra comunidad latinoamericana tiene dos raíces profundas, ancestrales del paganismo. Primeramente a través de las religiones indígenas, ¿verdad?, que antes que llegaran los españoles ya eran altamente paganos. Así es. Y adoraban multitudes de deidades de acuerdo a la idiosincrasia de ellos. Entonces de ahí que los incas en el sur tenían sus propios dioses, los mayas y los aztecas y las múltiples de tribus en México tenían sus propios dioses y estaban profundamente arraigados estamos hablando en algunos casos, según la antropología, 1000 años antes de Cristo ya en América, porque hay evidencia de existencia, 1000 años antes de Cristo ya en América. Entonces, de las indígenas, inclusive en algunas veces hemos discutido de dónde vino este indígena con todo este paganismo de estas múltiples de dioses. Nos damos cuenta, lo que hoy la antropología documenta es que todo el origen de los indígenas en América Latina viene directamente de los mongolos. Los mongolos, que recordemos que en su época fueron un imperio altamente conquistador y fueron nómadas en aquel momento también. Entonces los mongolos se esparcieron a lo largo de todo Asia hasta llegar a los confines de Rusia. Al llegar a los confines de Rusia se encontraron con el estrecho de Bering. Al encontrarse con el estrecho de Bering encontraron que podían traspasar en épocas hasta con carreta, con bueyes, con camello, pasar al continente americano, que para ellos nuevo,
Y así es como se encuentra hoy en la antropología bases indígenas en las partes más nórdicas de Norteamérica, sobre todo Alaska y el puro norte de Canadá. Y desde ahí se vienen extendiendo esto y por el sur entran por el estrecho del Cono Sur directamente, que también es como el estrecho de Bering. En esa parte congelada penetraron estas otras tribus de mongolos, y de esa manera entra la población indígena, que hoy lo conocemos nosotros como indígena, pero que los rasgos indígenas son los mismos rasgos con la raza asiática. Ahora, lo interesante es que los mongolos eran altamente paganos y adoraban múltiples de dioses, incluyendo los dioses egipcios, incluyendo las pirámides. Es por eso que encontramos en América Latina las famosas pirámides también, porque es la cultura que traen ya estos indígenas mongolos, influenciados con la influencia egipcia. Lo que estamos llevando aquí es que esto viene de miles de años y que viene muy profundo, arraigado este espíritu de paganismo desde egipcio. Imagínense qué influencia tiene este demonio de los egipcios, que hasta hoy en día seguimos aquí mismo. Cuando uno miramos la famosa aguja allí en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, la famosa aguja aquí en Washington, D.C., entonces vemos la influencia terrible de este paganismo egipcio. Entonces, así llega. Ahora, cuando llegan los españoles, cuando llegan los conquistadores españoles, también los conquistadores españoles traen paganismo disfrazado de cristianismo, que es el paganismo católico, y entonces se mezcla una deidad de demonios de siglos, de milenios, con la deidad de otros demonios que adoran los europeos. Se hace esa mezcla. De allí que se vuelve atractivo siglos de siglos, hasta hoy en día en el siglo XXI, a la gente estar vinculada, estar atraída, estar seducida por ese espíritu, por ese arraigo generacional que estamos hablando. Así es. Y pastora, sorprendentemente la actualidad que presenta el doctor de lo que está sucediendo en este momento, o sea, no es una religión que se quedó en el pasado, sino que está en auge en pleno siglo XXI, es sorprendente. Recuerden que Gerald Gardner, que es considerado el abuelo de la brujería moderna, en su libro Brujería Hoy, llamó al paganismo moderno el culto a las brujas, porque la palabra brujería, de ahí es el término donde viene, que quiere decir el culto de las brujas. Y ese sentido surge un nuevo auge en el que todos los elementos antiguos como que van resurgiendo y van emergiendo del subterráneo para que puedan invadir a nuestra sociedad, y mucha gente que nos está escuchando no se da cuenta que sus creencias, muchas de ellas tienen su origen en el paganismo. Y una de las cosas que se presenta en este tema de la brujería son la simbología que está detrás de ello, en donde se presentan dos elementos interesantes, que son el culto a un dios, sí es cierto, pero también a la diosa, y en ese sentido se va armando toda esa maraña de paganismo, pastora. Claro, de hecho, toda la adoración de lo que se esconde atrás de la madre y el niño es el espíritu de hechicería, porque el espíritu de hechicería ha influenciado mucho en la mujer, el espíritu de hechicería. Entonces, cuando nosotros adoramos a la madre y al niño, lo que está detrás de eso es espíritu de brujería que ha impregnado a todas las culturas de todas las naciones. Por eso donde quiera surge ese culto de la madre y el niño, porque la mujer es la propensa a llevar ese espíritu de hechicería. Y entonces la hechicería pues se juntó con el paganismo, y hechicería, paganismo, y dio origen al cristianismo. Ahora es muy importante, se mezcló con el cristianismo. ¿Se mezcló? No de origen, pero se mezcló. Sí. En el caso de América Latina, ¿verdad? En el caso de América Latina, hablemos de México. México era un país, antes que llegaran los españoles, adoraban un matriarcado, que era la famosa diosa Tonantzin. La famosa diosa Tonantzin, relacionado siempre al hijo, la madre-hijo, que por cierto, esto también, mucho antes que vinieran los indios aquí, ya adoraban. Claro, la Tonantzin. Allá en Asia, ¿va? Adoraban la famosa Artemisa, y todas estas deidades que podíamos hablar del paganismo. Al venir los españoles a México,
en lugar de quebrar ese demonio de matriarcado, en lugar de quebrar ese demonio que era la famosa Tonantzin o diosa de la muerte, que es uno de los significados que tiene, y que, como lo hemos dicho en un estudio que tenemos nosotros que se llama el mito guadalupano, donde mostramos que consistía en una serpiente cuya cabeza se convertía en la cabeza de una mujer. Bueno, al venir los españoles, entre comillas, con cristianismo, y lo que hizo mención usted, Pastor Salomón, en algún momento, de que no necesariamente tienen que ser politeísta la religión, se puede declarar monoteísta. En el caso de la Iglesia Católica, se declara monoteísta. Sin embargo, es solo de fachada, porque le agregaron, como hicimos al comienzo, un montón de adoraciones, deidades que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, al venir ellos a México, lejos de quebrar ese demonio de matriarcado, lo que hicieron fue lo sobrealimentaron, trayéndole las famosas vírgenes. Así es, exactamente. Entonces, lejos de liberarlo, en otras palabras, lejos de liberarlo, lo volvieron 2 veces más en maldición. Exactamente, así es, que doctor. Es lo que domina. Y pastora, fíjese que lo que el doctor comenta sobre el tema de las serpientes, bueno, me lleva a mi mente que esta es la enseñanza o la doctrina de la serpiente, el paganismo es la doctrina de la serpiente, y en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, bien se nos resume el paganismo en estos 4 términos. Me gustaría que el doctor comentara sobre Génesis 3, 4, 5, donde dice, no moriréis, dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esos 4 elementos, el primer elemento que dice no moriréis, el tema de la reencarnación, que es un tema muy abierto y hablado tanto, ¿verdad? Serán abiertos vuestros ojos, donde entra el esoterismo y todo el misticismo, y el panteísmo, seréis como Dios, y el relativismo, sabiendo el bien y el mal, es decir, tú tienes tu propia elección sobre lo que es bueno y lo que es malo. Sí, nos gustaría hablar, doctor, pastora, sobre este tema. Interesante esto, pastora Noemí, pastor Salomón. Fíjense que en todas estas religiones paganas que hemos estado hablando, la serpiente ha estado presente. Sí. La serpiente está presente en el paganismo de los asiáticos. La serpiente está presente en el paganismo de los europeos. Y la serpiente está presente en el paganismo de los orígenes indígenas en América Latina. Y la serpiente está presente en el origen de la caída, sí, del ser humano. O sea, lo que el Señor le dijo a usted, lo que tú estás orando, es lo que dice Pablo, que tú estás orando es a demonios. Demonios. O sea, detrás de todo este paganismo, en una forma sutil, profundo, de acuerdo, porque es un demonio que tiene la capacidad, como la múltiple de serpiente, que tienen la capacidad de camuflarse, de cambiarse de color de acuerdo. El paganismo es sutil, de acuerdo a la capacidad ideológica se puede cambiar. ¿Y cómo se camuflajea? Se camuflajea. Si son indígenas, se hacen de acuerdo a los indígenas y hacen el dios indígena así, de esa manera. Si es anglosajón, entonces hacen un dios anglo directamente. Todo a la medida. Entonces usan el camuflaje, pero al final es la misma serpiente. Entonces cuando encontramos en Génesis, es Satanás mismo, el diablo, el que interviene usando la serpiente para inducir a Adán y a Eva a dejar de adorar al verdadero Dios, al Dios único, y desviarlo sin negarle, nótese, sin negarle la deidad de Dios, que es lo que pasa en múltiples... No, si yo creo en Dios, yo creo en Jesús, para mí Jesús es el más importante, pero María... Pero María, pues con eso vamos a entrar para ver cómo fue ese sincretismo del paganismo y el cristianismo a través de la adoración de la madre y el niño. Sí, y ahí... Y continuamos porque vamos a un pequeño comercial. Exactamente. Para retomar Bueno, pues qué bueno que continúan con nosotros porque este tema se está poniendo sumamente interesante, inclusive para nosotros, porque gracias a este programa hemos estado nosotros mismos descubriendo algunas verdades ocultas que estamos analizando, ¿sí? Con respecto al paganismo,
cómo y dónde surgió. Y hemos visto que la serpiente está presente en todas partes de las Escrituras. Desde el Génesis se apareció la serpiente engañando a Eva. Es la primera vez que se apareció la serpiente ahí, porque dice que la serpiente era el animal más astuto, más que todas las bestias del campo. Tenía mucha astucia para disfrazarse, para camuflajearse de todos los aspectos. Y una de las maneras que ha hecho es que se ha sentado como la gran impostora, usando la figura de la Virgen María, la Madre de Cristo, la ha usado para sentarse en todas las catedrales. Entonces, todos los que están adorando la imagen de la Virgen María, que no es la Madre de Cristo que está en la Biblia, porque esta es otra persona, lo que están adorando es al mismo Satanás que se ha puesto ahí como disfrazado de eso. ¿Y qué figura tomó Satanás? La figura más adorada por todos los cristianos, porque nosotros admiramos a la Madre de Cristo. Antes de pasar también con el pastor Salomón, déjeme ahondar un poquito en este caso de María. Efectivamente, lo que usted acaba de decir es correcto. Esta gente no está honrando ni adorando a la verdadera María. Nada tiene que ver. María, la madre de Jesús como Mesías en carne, ella murió y fue sepultada en Éfeso. Acabo de estar en Éfeso y estuvimos allí al puro frente donde está la tumba de María. De la Virgen María. De María, sí. La madre de Jesús. Ahora, María fue salva, por supuesto que sí, y está en la presencia de Dios. Así es. Pero su cuerpo no ha resucitado. Por lo tanto, como María no ha resucitado, no nos puede escuchar ni nos puede oír en absoluto, y mucho menos de tener la capacidad de ser mediadora. Una deidad. No puede ser deidad, o sea, Dios, diosa, no puede ser diosa, porque una de las capacidades de Dios es que Dios puede estar presente en todo lugar. Omnipresente. Sí, Sí, tiene la omnipresencia. María no es diosa. En primer lugar, no es diosa porque delante de Dios no hay diosas. No hay diosas, solamente hay un Dios, nada más. Amén. En esa manera. Entonces, María no es Dios, por lo tanto María no puede estar en réplica, representando simultáneamente en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en todos los países al mismo tiempo en tronos de adoración. Eso jamás, esa es la serpiente disfrazada, tomando la imagen de una persona muy querida en el cristianismo, como es María. Y los cristianos respetamos, amamos, admiramos el ministerio de María, pero María sencillamente fue un instrumento. Ella misma lo dijo en su declaración: te doy gracias, Señor, por haber usado a tu sierva. Fue un instrumento en su momento y sirvió al Señor Jesucristo hasta los últimos días de su vida. Murió en Éfeso, fue enterrada en Éfeso y su espíritu está con el Señor, igual que todos los apóstoles y todos los que mueren en Cristo Jesús. Pero ella ya está muerta, ella no puede estar presente en ningún lugar porque ella no ha resucitado. Solo hay un personaje que resucitó y es el único que nos puede escuchar y oír. Y ese es el Señor Jesucristo, que hay evidencia, hay prueba que Él resucitó en cuerpo y alma. Y apareció por 40 días, apareció a más de 500 personas, fueron testigos oculares y luego ascendió. Acabamos de estar y acabamos de grabar, por cierto, un estudio en vivo allí en el lugar del Monte de los Olivos, pero no donde llevan a toda la gente, sino al lugar donde ni siquiera van, el lugar más fuerte, más escondidito, allí en el Monte de los Olivos, que siempre están los de Discovery y todo. En ese lugar Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre, y de entonces Jesús sí nos puede oír, de tal manera que esa es la astucia, Pastor Salomón, astucia de la serpiente, como toma en aquel entonces en el jardín del Edén, tomó la imagen de la serpiente, uno de los animalitos más astutos, más inteligentes de la naturaleza, y tomó para hacerla abominable después, para hacer esa criatura la hizo abominable, porque hoy la verdad la serpiente, cuando alguien ve una serpiente, lo ve como un animal abominable, porque Satán vuelve abominable todo lo que toca. Y lo mismo en el caso de, lamentablemente, la imagen de María
al Así tomarla, es. la volvió abominable, no a María, sino la imagen. La imagen abominable, porque esa no es María. Disculpe, con todo respeto, mexicanos, cubanos, colombianos y los que quieran decir con todo respeto, están siendo objeto de un engaño, del mismo engaño del jardín del Edén. De Satanás. Interesante. Están adorando a la Virgen, pero en realidad están adorando demonios. Así demonios es. están adorando. Pastora, y no es sorprendente porque el mismo Satanás, dice el apóstol Pablo, se viste como ángel de luz. Si puede tomar la capacidad de presentarse como un ángel de luz, pues tiene la capacidad de presentarse como María. Ahora es interesante lo que presenta el doctor, porque la Escritura presenta el rastro de la serpiente en su historial desde el Génesis, incluso en Apocalipsis ya se ve evolucionado, como que ya lleva un caminar, ya es un dragón, y la Escritura dice, y es la serpiente antigua, es la misma, dice, llamado diablo y Satanás. Ahora yo tengo una pregunta, pastora, ¿por qué razón es algo muy difícil para una persona aceptar en el tema de la idolatría, del paganismo, de que yo estoy actuando de una forma que no le agrada a Dios? ¿Por qué dejar el paganismo es algo muy difícil para la persona? Bueno, yo creo que eso lleva todo un programa, porque yo tengo la experiencia que yo salí del paganismo y yo era una católica recalcitrante. Pero, ¿qué le parece, doctor Bolaños, si nos da usted una pequeña introducción? ¿Qué es el cristianismo? Para ya que retomando así de que hablamos de Jesús de Nazaret, ¿qué es el cristianismo? Aunque el cristianismo definitivamente es la parte más preciosa que se le pudo haber dado a la humanidad, no olvidemos que el origen del cristianismo es el judaísmo mismo. Sí, sus orígenes. Veamos a ver lo que dice el diccionario y después yo quiero hacer un poquito más. Dice: religión fundada según la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Se basa en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles llamados y adiestrados por Jesús. El cristianismo no es y nunca fue una secta judía. Es el cumplimiento fiel de las promesas hechas a los patriarcas, reyes y justos de Israel. Es la plenitud de la religión anunciada por los profetas hebreos durante el Antiguo Pacto. Es muy interesante que se aclare eso, lo que está diciendo el diccionario. Nunca fue una secta judía, sino que algún otro rabino me lo explicó de la siguiente manera. El cristianismo, me dijo, en sí, el cristianismo puro, es la pureza misma del judaísmo, porque el judaísmo es la base del cristianismo puro. Son nuestras raíces. Entonces, no puede llamársele al cristianismo una secta del judaísmo, como no se puede decir que el judaísmo es una secta, sino que más bien el judaísmo fue la parte como el rollo no revelado en el Antiguo Testamento que se revela en el Nuevo Testamento y se cambia de nombre, porque recuerda que, aunque esto lo vamos a ir preparando para el otro programa, definitivamente que vamos a tocar. Muy amplio. Recuerde que el cristianismo en sí originalmente se llamó mesianismo. Es el nombre original en la Biblia, en hebreo, que en el otro vamos a hablar de dónde es que surge la palabra griego, porque la palabra cristianismo viene de la palabra grego, del griego directamente, pero que la traducción es mesiánico, es origen, que es igual, de la misma forma se le llamaba al judaísmo, en esta manera. Entonces, solo que la parte del judaísmo anhelaba la venida de un Mesías. Ese Mesías, ese judaísmo que convertido, se convierten en los mesiánicos porque ahora ya tienen al Mesías directamente. Así es que ahí se dan los orígenes, que volvemos a aclarar que el cristianismo no es una secta del judaísmo, sino que es la pureza de lo que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento patentiza. Así es. Entonces, sus orígenes, pues ya sabemos que son judeo-cristianas. Nación en Israel, los orígenes del cristianismo son directamente judeo-cristianas, ¿verdad? O sea, judía directamente. Directamente judía. No es una religión fundada ni por los griegos, ni por los americanos, como decían los izquierdistas allá en los 80 por su ignorancia de conocimiento. No es fundada por nada, sino que el cristianismo nace de lo más profundo y del corazón mismo del judaísmo. Nunca fue una secta, sino del corazón profundo del judaísmo. De allí nace el cristianismo. Hay un filósofo teólogo, dice que en los últimos tiempos hay mucho interés por los exégetas a ir a buscar los orígenes del cristianismo, pero que ya no están buscando en lo occidental, en lo greco-romano, que ahora están yendo directamente
al judaísmo. Y ellos que han creído todo el tiempo como occidentales, ahora están cambiando ya la dirección, están dirigiendo hacia el judaísmo. Porque están yendo a la base original, están la yendo al verdadera, árbol, al árbol exactamente. original. Igual como alguien quiere buscar sus orígenes genealógicos, Tiene que ir a lo al árbol profundo, genealógico. al origen. En el cristianismo, para saber del origen del cristianismo, hay que ir al árbol original, en este caso es el judaísmo. Y es Exactamente. que, doctor, desde que hablas de Cristo, estás hablando de una promesa para el pueblo de Israel, Cristo, el ungido, el Mesías. Y tiene uno que retomar el origen. Ahora, ¿Dónde surgió, verdad? Ahora, ¿Dónde el problema aquí fue, precisamente, es un problema de hermenéutica. ¿Por qué el problema de hermenéutica? Porque surge a partir de orígenes, va resurgiendo un cristianismo mezclado ahora sí que con paganismo, y esto es algo muy interesante porque es toda una escuela de interpretación. Ahora, recuerde, hermenéutica. esto de orígenes que está diciendo que no se nos olvide, eso lo queremos tocar en sincretismo, porque origen es el que va a dar origen a toda esta teología de la predestinación y toda esta cosa, pero eso es en sincretismo. Sí. Pero interesante lo que está hablando. En otras palabras, pastora, el cristianismo, nos guste o no nos guste, es de origen es origen judío, Así es. incluyendo las sagradas escrituras que tenemos son judías y el Mesías que Cristo tenemos mismo. es 100% judío. Así es. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como celosos de la palabra? Pues realmente, haz un alto, dice ahí, haz un alto en el camino y pregunta por las sendas antiguas. Entonces, a eso se refiere este teólogo cuando dice, hay una fuerte movimiento por ir a buscar a nuestros orígenes como cristianos. Pero eso lo vamos a ver en el segmento que sigue, porque ya estamos entrando en temas muy, muy hermosos, muy actuales, tan antiguos pero tan actuales. Y regresamos, no se muevan de su lugar. Nos vemos. Bueno, pues continuamos aquí con este tema tan controversial, tan profundo, pero que a la vez nos puede abrir totalmente a otra dimensión para comprender al verdadero Dios de la Biblia. ¿Cómo vimos que un animalito tan tierno, la serpiente, se convirtió en el ser más repugnante? Porque Satanás lo usó. Lo usó para engañar desde el jardín del Edén a la primer pareja que Dios puso ahí. Hermano Salomón, ¿qué nos dice? No, es algo tremendo respecto a lo que han estado comentando, ¿no? Ustedes, tanto el doctor como usted, pastora. Ahora me gustaría retomar el tema del paganismo y llevar hacia lo que es los mitos que están detrás del tema del paganismo. Vamos a leer Génesis 10, 8 al 10, después del diluvio. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso o tirano en la tierra, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Este personaje mítico, pero no solamente mítico, sino que realmente existió, y alrededor de él se van creando diferentes mitologías, historias sobre qué es la reencarnación del sol, y también su esposa Semiramis de la luna, su hijo Tamuz, que posiblemente igual en la mitología se entiende como la reencarnación de Nimrod. Y esta figura, esa imagen, ¿no?, de lo que es Nimrod, Semiramis, Tamuz, se convierte en toda la leyenda alrededor del cual gira la historia del paganismo. Se distribuye la gente después de Babel a todas las religiones, tanto asiáticas, africanas, y toda la historia que nos han presentado del paganismo. Ahora, ¿por qué el paganismo es algo tan fuerte que llega a minar la mente y es envolvente? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay una mitología y hay esa tradición que gira alrededor de esas imágenes, porque las imágenes en sí no tienen ningún problema. El problema es cuando detrás de esas hay una historia, una mitología, y doctor, y eso va envolviendo a las personas. Por ejemplo, después de Babel, desde donde se esparcieron, y que Babel, recuerden que es anteriormente lo que era Babilonia, posteriormente sería Babilonia, ¿no?, la cuna de todas esas religiones, donde se adoraba al sol, a la luna y a Tamuz. Y esto es algo muy interesante porque nos va a llevar precisamente a la raíz de por qué
el paganismo envuelve la mente de las personas con esas mitologías, doctor? Sí, es muy interesante en la historia donde se da. Podemos decir que Babel es la primera civilización de rebelión oficial ya después del diluvio, ¿verdad? Después del diluvio. Y es allí donde se vuelve a retomar el espíritu pagano que traían los cainitas. Recuerde que el espíritu, la adoración, la alta adoración de deidades que utilizaron los cainitas fue lo que llevó a corromper a los hijos de Dios en aquel entonces, porque los hijos de Dios comenzaron a imitar las adoraciones o deidades que estaban adorando los cainitas o conocidos en ese entonces como los hijos de los hombres. Y ahora, increíblemente, una vez que se ha multiplicado después del diluvio la civilización humana, nace la civilización de Babel. Y Babel vuelve a retomar no solamente el espíritu de rebelión, al no querer ser ya gobernados por Dios, sino ser gobernados directamente por ellos y desafiar las leyes establecidas por Dios, que era esparcirse por toda la tierra. Ellos rechazan eso, sino que quieren crear un sistema urbano donde esté toda la gente concentrada, lo cual Dios es tan lindo, tan sabio, Él sabía que esto iba a traer como consecuencia gravísimos problemas sociales, gravísimos problemas sociales en la concentración urbana. Ese no fue el deseo de Dios. El deseo de Dios era esparcirlo, hay suficiente tierra y todo esto. Entonces, al traer esa rebelión, con la rebelión viene el espíritu de idolatría. O sea, es definitivo. Y esto inclusive, Pastor Salomón y Pastora Noemí, aún todo cristiano que cae en rebelión, tarde o temprano va a caer en el demonio de la idolatría. O sea, es tan eso fuerte. se está dando. Sí, así es. Es tan fuerte, es una raíz espiritual muy profunda. Ese espíritu del paganismo, porque son posesiones ancestrales, mileniales, son que vienen géneros desde allá. Entonces, generacional. de ahí lo difícil que es despegarse con toda esta multiplicidad de adoraciones paganas, desde que lo tenemos muy profundo en el cristianismo. Imagínense, usted está mencionando 3.000 años atrás, allí estaban en esa trilogía donde adoraban a Tamuz, al Nimrod y también adoraban a la Semiramis, a la mujer. O sea, ese mismo espíritu es el que domina hoy. Ahora en el catolicismo romano simplemente le cambiaron nombre a Tamuz, le cambiaron nombre a Nimrod y le cambiaron nombre a Samaria y le pusieron a Jesús, pusieron a José, pusieron a Jesús y pusieron a María. Es el mismo espíritu, en la misma desgracia que inclusive llegó en su momento al pueblo de Israel a caer en esa idolatría fuertísima. Eso quiere decir que es un espíritu fuertísimo, manipulador. Y eso, por supuesto, trae como consecuencia una serie de misticismo, un misticismo terrible que aún los propios evangélicos no se han liberado. Inclusive multitudes de evangélicos han dejado sus ídolos de madera, han dejado sus ídolos de palo, pero han retomado ídolos de carne y hueso, y a los cuales los han hecho famosos, ricos y famosos. A estos ídolos, igual que el catolicismo, ¿sí? le donan sus billeteras, sus anillos, sus relojes, sus alhajas, las llaves de su carro y hasta las escrituras de su casa. Estamos hablando de evangélicos. Imagínense qué tremenda posición es. Estamos hablando de evangélicos que posiblemente son evangélicos religiosos, o sea, evangélicos que nunca se han convertido a Cristo. Sí, porque cuando el hombre adora ídolos mudos de palo, de oro, de plata o de lo que sea, como no le responden esos ídolos mudos, entonces empieza la idolatría al ser humano. Y es cuando surge exactamente. Entonces siguen a ídolos ya de carne, porque ya no hacen nada si el líder no se los dice, es hacer un ídolo. Y ahí viene el misticismo. Y entonces crean alrededor de ese ídolo de carne y hueso, de ese ídolo que puede hablar y decirles palabras bonitas. Y predecir todo. Sí, y predecir todo. Para poderlo hacer un pequeño Dios a ese ídolo, a estos ídolos. Estamos hablando de los evangélicos, pastor. Para poder hacer a Dios a ese ídolo, lo adornan de una serie de misticismo. El aceitito de la superunción, el pañuelito ungido,
y un montón de cosas, la manguera con el chorro de agua El ungida, lodo, y todo esto el es lodo, paganismo el ya chicle diferente. ungido, y todo eso es parte del misticismo para poder hacer al ídolo que está adorando. Ahí lo que decías tú ¿no? del El simbolismo. misticismo, el Exactamente, simbolismo. únicamente Sí. se le cambian nombres, pero las prácticas son las mismas. Las mismas, Ahora, el el mismo problema, fin, adorar a pastora, otros que no a es Dios. que Deuteronomio 18, por ejemplo, presenta un catálogo de prácticas, es decir, que el paganismo no cabalga solo. Y ese es el gran problema, sino que va acompañado de brujería, hechicería, sortilegio, adivinación. Todas esas prácticas van juntas y por eso para la gente es difícil librarse de 15 cosas a la vez, porque la tienen atada de tal manera que se libra de una, pero todavía le quedan 14, se libra de otra y le quedan 13 y regresan otras más. Entonces siempre va en conjunto, doctor. Y a eso es lo que vamos a ir en el programa que estamos preparando, el otro que viene, que va a ser cristianismo y sincretismo. Cristianismo y A eso es sincretismo. lo que vamos a ir. ¿Quiere decir, Pastor Salomón, Pastora Noemí, que alguien se puede convertir a Cristo, entre comillas? O sea, hacerse evangélico, pero seguir arrastrando todo este misticismo. Eso es una realidad. Y conocer, doctor, por ejemplo, Es posible. que sí no solamente es posible, pastora, sino que los orígenes del paganismo nos van a conectar. Porque, por ejemplo, hablamos de Babel, que nace en Babel, de Babilonia. Cuando es invadido Babilonia, los sacerdotes de este misterio babilónico huyen a Persia. Y de Persia, posteriormente, se establecen en Pérgamo. En último lugar, se van a fincar en Roma. Pero es el mismo misterio el que se Es la lleva. misma serpiente. Es Es la el misma mismo serpiente, espíritu. es el rastro de la Es serpiente. el espíritu que domina, ese es el espíritu babilónico. Por eso dice a los evangélicos, dice la palabra, salgan de en medio de ella, pueblo mío, porque sí hay muchos cristianos evangélicos que participan de todos esos mitos a través de la metafísica, a través de los cursillos de San Ignacio de Loyola, que ahora se llaman encuentros, a través de tantas cosas que han inventado. Y es que qué triste y catastrófico que alguien conociendo la verdad, porque nosotros es muy fácil señalar con nuestro dedo acusador al católico y decirle tú eres un gran idólatra, lo cual es cierto, pero más vergonzoso es tener que señalar el dedo a ti como evangélico. Tú como evangélico has caído en las mismas cosas Así es. que antes tú criticabas duramente y desgraciadamente ahora, vergonzosamente, terroríficamente, estás practicando esto. Esto es más espantoso y más condenatorio que para un católico. Porque si el católico es idólatra, lo hace por ignorancia. Exactamente, lo hace por ignorancia porque yo era católica y yo adoraba a Dios. Yo era muy religiosa, yo nunca pensé que estuviera adorando demonios. Y por eso cuando a mí me decían ya, cuando 20 años antes de que yo me convirtiera, ya me decían los pastores, pero es que mira lo que está aquí, aquí, aquí. Yo decía, sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Son mis abogados. Yo no hago nada de malo. ¿Qué tiene esto? Yo adoro a Dios, pero adoro también mis imágenes. Y yo no hubo ningún pastor que me dijera, que me pudiera sacar de mi error. Claro, por la posesión. Porque es algo muy profundo en la Generacional psique, generacional que viene muy profundo en la psique del hombre, muy profundo. Y vamos a ir entrando ya con esto al cristianismo, porque esto es la relación que se está haciendo precisamente hablando de los evangélicos. Indiscutiblemente, mi hermano y mi amigo que estás viendo, seas evangélico y estás involucrado en alguno de estos movimientos rarísimos de mezcla, de sincretismo, que va a ser el siguiente programa que vamos a hablar, o tú, mi amigo católico, que con la más profunda sinceridad adoras estas imágenes, solo quiero decirte que la palabra de Dios dice el apóstol San Pablo en Corintios, 1 Corintios 10, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Así es. Tal vez tú lo estás haciendo con sinceridad, pero la serpiente antigua y astuta se ha camuflado y te está desviando tu verdadera adoración. Así Si es. realmente en tu corazón tú amas a Dios, porque sé que lo amas, por eso busca, olvídate de esos ídolos, búscate, cómprate un libro sagrado llamado la Biblia. Comienza con los evangelios, comienza con la vida de Jesús, busca las cartas de Pablo que te va a hablar, y por qué no toda la Biblia. Busca una experiencia personal y única con el Señor Jesucristo.
No necesitas muchos dioses, solo necesitas un Salvador. La Biblia dice que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. No necesitas nada más que a Jesús. Te esperamos en el siguiente programa. Dios te bendiga. Bueno, pues regresamos con nuestro programa interesantísimo, Cristianismo y Sincretismo, Pastor Salomón. Así es. Bueno, pues los invitamos a nuestro próximo programa.